Participar en el management de compañías como Torneos y Competencias, Clarín, Diario de los Andes y hoy Hospital Español de Mendoza no solo exige entender a fondo cada negocio, sino también exige definir un rumbo claro, alinear los equipos detrás de un objetivo concreto y hacer que cada decisión y cada peso invertido esté al servicio de la estrategia. De Chivilcoy a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, hoy en Detrás de la Marca, Camilo del Hilo, ex CEO de los Andes y actual director ejecutivo del Hospital Español de Mendoza. Hola Camilo, ¿cómo andás? Hola Ale, gracias. Contame en dónde estás ahora y qué cargo ocupás. Bueno, primero gracias por la invitación. Te felicito por la iniciativa. Un placer. Hermoso, hermoso cómo está puesto todo. Bueno, hoy estoy con un nuevo desafío en el Hospital Español de Mendoza. Soy el director general. Hace muy poquito tiempo. Y bueno, repasemos un poco, me encanta repasar la historia de cada uno para saber de dónde viene y cómo llega a dónde están. Vos no sos de acá, No, ¿de dónde sos? soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ajá. Eso es unos 170 kilómetros de Capital Federal. Es una provincia, una ciudad, perdón, ganadera, agroganadera en general, bien de provincia de Buenos Aires. Soy nacido y criado ahí. Y bueno, como muchos estudiantes terminan secundario y se van a estudiar a Buenos Aires o a La Plata en general. En mi Claro. caso fue Buenos Aires. ¿Y ahí qué estudiaste? Y ahí estudié economía, soy licenciado en economía. Ujú. eh, y después hice algún posgrado en finanzas y en negocios digitales. Y viniendo del campo, ¿tus padres tienen campo? ¿Se relacionó con el campo? No, nada No, que ver. no, no. No, no, no. Algún abuelo mío tuvo algo de campo, muy Ajá, poco. No, no. Mis padres vienen del comercio, ajá. eh, de ropa, indumentaria. Ah, mira. Así que sí, sí, sí. Un comercio fundado por mi abuelo. Así que. Y continúa con eso. Mi padre además tiene otra actividad, es economista también, da clases. Ah, bueno, la Eh, economía viene de ahí entonces. sí, viene de ahí, recibido de grande, no de joven. Ah, no te puedo Dejó creer. la carrera y la retomó de Y volvió grande. a tomarla. Sí, sí. Una experiencia muy linda. Bueno, y Sí, de sí. ahí vos te fuiste a estudiar a Buenos Aires y no volviste más a Chivilcoy. Volví a los fines de semana, sobre todo al principio. Y después cuando empezás a emprender el camino laboral, ya ahí sí empieza a tener mucho más arraigo el lugar donde estás. Ujú, Pero voy, trato de ir seguido cuando puedo. ujú. Eh, Obviamente está mucho más cerca de Capital Que de que de Mendoza. Mendoza, pero me las ingenio para ir. Es una ciudad muy, muy linda, chicas, Sí, pero muy, la verdad que muy no linda. conozco. Muy linda. Em, Muchos mendocinos cuando van para la costa pasan, porque Pasan por está Chivilcoy, sobre la sí. ruta 5. Sí, sí, sí. Así que Bueno, te dedicaste a las finanzas. sí, ¿Te gustan las finanzas? me gustan las finanzas. ¿Cómo entras al grupo Clarín? El grupo Clarín, yo primero inicio como una pasantía, algo, un estudio contable en Ramos Mejía, perdido, Ujú. de un amigo de mi padre. Y un verano dejo de trabajar ahí, me quedaba muy lejos, estaba muy incómodo, no encontraba mucho mi lugar. Eh, y estaba un amigo mío trabajando en Teis Sports, que el grupo Clarín tiene participación accionaria ahí. eh, y como típico estoy buscando trabajo, una entrevista para cadete de compras. Ese fue mi ¿Ese era el inicio, puesto, cadete de compra? ese era el puesto. Mirá vos. Tengo un recuerdo hermoso de eso porque bueno, hice varias entrevistas, un proceso que obviamente no estaba acostumbrado a vivirlo y ahí empecé a encontrar como pasión, sobre todo en las empresas, el mundo empresario. Pará, ¿y esto qué año fue esto? Eso fue en el 2003. Sí, Claro, 2003 era TIC, era sí, empresa tope de gama. tope de gama. 500 empleados, Mucho presupuesto. muchísimo presupuesto, derechos del fútbol, consolidando Ahí un. ya estaba privatizado. Está, Sí, 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 eso claro, ya venía. ya Sí, tenía sí. todo, sí. Sí, sí, eso ya venía. Ahí torneos y competencias es el que hace el acuerdo, digamos, con Inicial el con. fútbol Claro. y el canal de televisión es Teis Sport, son cosas distintas. Ah, mira. Eh, Así que torneos y competencia con los derechos y Teis Sport como el gran El televisador gran televisor de todo. de eso. Sí, sí, una empresa increíble, inmensa en ese momento. Eh,
súper profesionalizada y bueno, y obviamente con un valor de marca impresionante, sobre todo en el interior del país. Los estudios de marca que se hacían en ese momento daban en el interior del país un arraigo en la gente impresionante. Impresionante. TIC, bueno, TIC fue la cuna del fútbol durante mucho tiempo, pero ¿qué hacías? ¿Cuál era exactamente el puesto? ¿Qué era un cadete de compras? Bueno, en ese momento eran obviamente todas las cuestiones. Creo que más de la mitad hoy la resuelve la IA, probablemente. Sí, total, sí. La otra mitad era física, era hacer cosas físicas, llevar cosas, traer cosas muy básicas. Eso por suerte duró poco. Ah, no, yo lo relacioné a que eras como un junior en la parte de compra. Sí, también, pero el ingreso a las compañías en ese momento se hacía casi una pasantía, se puede tomar de esa manera. Sí. Por suerte duró poco, 6 meses por ahí, después ya empecé a tener cargos administrativos. Y ahí empecé. Este pibe es demasiado para cadete. ¿Sí? Bueno, yo creo que son experiencias que hay que hacerlas y están buenas. Algo ya había hecho en el estudio contable, entonces como que, bueno, es empezar. Sí, sí. 18 años, 19, no me acuerdo, pero después ya control de gestión. Y ahí sí ya obvio que empiezo a vincular un poco más la formación que estaba empezando a tener con la posición ¿Y control de gestión puramente qué es? ¿Qué hacías? Mirá, ahí hacíamos todo. Yo empecé por costos, control de costos y ejercicio de proyección de costos sobre todo. La tele se gasta muchísimo en derechos en ese momento. Ahora los derechos están viviendo una revolución, una crisis, pero se gasta muchísimo dinero en derechos y en las producciones. Las producciones son caras, sobre todo en exteriores. Sí. Bueno, tener control de eso era... No, aparte era una época donde se invertía mucho para que los periodistas viajen mucho, se cubría absolutamente todo, era impresionante. Era un modelo analógico, donde comprabas los fierros, comprabas los derechos y generabas los contratos con las estrellas para producir eso. Ese modelo te diría que empieza a tener problemas... 2008, 2009 empieza a tener problemas, sobre todo cuando las industrias se empiezan a consolidar. Claro. ESPN, Disney empiezan a comprarse, bueno, empiezan a aparecer jugadores grandes. Compra derechos en escala, bueno, hay toda ahí una dinámica que pone en jaque, y la disrupción tecnológica es la más grande de todas, porque en ese momento pasamos del SD al HD. Ya la inversión en HD, que hoy viene un teléfono con HD, ya una cámara HD era carísima. Y el canal, para pasar a HD, tenías que cambiar todo lo que tenía. No te servía ni hasta el maquillaje de los periodistas para eso. Así que era invertir, y la tecnología cada 2 años sacaba algo mejor y más barato. Hoy se transmite con una mochila en exterior. Exacto, yo tuve una productora y me acuerdo que la última cámara que compré, que era, no me acuerdo ni el modelo porque yo no era la parte técnica, pero me costó como $15.000. Y al año salieron ya las Nikon que podían grabar, que eran cámaras de fotos. Ya cualquiera grababa, era que tu valor ya no servía. Y aparte de verdad, tirabas mucho equipamiento que no servía más. Y eso hace como que la compañía entre en una especie de dilema, porque evaluar compras se hace más complejo. Porque evaluar una compra para que se repague en 36 veces, 5 años, lo que sea, empieza a perder sentido porque la tecnología sabés que va a venir algo, no sabés qué. Claro, pero va a venir seguro. Pero va a venir algo. Entonces, ahí... Pero bueno, en el canal, obviamente, en ese momento con los derechos y demás. ¿Vos te acordás cuáles eran las figuras en aquel momento? Sí, me acuerdo muchísimo. Aparte, yo después hice asistente administrativo en la parte de producción, entonces armaba toda la logística de los periodistas para los viajes. Ah, qué bueno. Sí, súper divertido, eso espectacular. Eso lo hice un tiempo también, una experiencia hermosa. Y en ese momento, bueno, cuando yo entré ya estaba como terminando un poco la época dorada de Mar de Fondo, con Fantino y demás. Bueno, Fantino cuenta muchas experiencias en las producciones. Sí, impresionante. Aparte, equipos de trabajo ya se conocían de memoria, funcionaban muy bien, muy bueno. Y después, sí, toda la camada de mi edad. Bueno, soy muy amigo de Tato Aguilera, mendocino, de San Martín. Sí. Él creo que entró como pasante en ese momento, en esos años. Claro, ¿sí? Claro, de tener la misma edad, claro. Sí. Edul,
No, no el, Sí, o sea, sí, sí. el que está ahora en ESPN. Ajá. También es de esa camada. Sí, sí, mucho. Bueno, Recondo, Fabri, como periodista en ese momento muy importante, sobre todo al mediodía. Che, vos eras la figura odiada, porque el financista siempre es el que te termina coartando los proyectos que tenés. Por suerte en ese momento odiaban unos cuantos Era antes antes que que a vos. mí. Claro, claro. Pero siempre me las ingenié también para... Yo creo que cuando uno explica muy bien el rol que tiene en lo que hace ¿Y por qué? y por qué se hace, yo creo que ahí por lo menos se acerca a la distancia. Después siempre el conflicto, bueno, pero creo que Siempre. hay posiciones que, o sea, generan tensiones per se, digamos, es a lo que te dedicas, digamos. Exactamente. Eh, pero sí, sí, sobre todo con el tema de los viajes, por ahí sí había por ahí un poco más de rispideces a Sí, sí. veces, pero Si Fantino cuentan un par de anécdotas que, claro, como él entró muy chico y él iba a rendir exactamente lo que tenía que rendir, le decía, no, pibe, vení, no tenés que rendir esto. Tenés que rendir algo más porque, claro, en ese momento había mucha plata, mucho dinero puesto en eso. sí, mucho de eso. Pero bueno, creo que primero que son prácticas históricas Sí, sí, de cualquier lado. pero creo que ahí en jaque se puso el modelo cuando ya no resiste el modelo general ese tipo de modalidad de producción. Mandar a un viaje a 5 personas, 6 personas, empieza a perder sentido. Sí, sí, sí. Porque bueno, hay todo un calonado, digamos, entre la compra del derecho, la capacidad que tenés de vender Producto, ese claro. producto. Bueno, eso se degrada con el tiempo. Eh, bueno, el streaming es posterior, creo. Yo creo que el Claro, streaming ahí no dañaba yo tanto creí el que, streaming. que la caída había sido bastante posterior, porque vos me decís que 2008 ya empezó a crujir el sistema. El sistema general, yo creo que para mí en la convergencia de medios, creo que la radio es la que última sufre, Ujú. creo que el periodismo gráfico es el primero, después la tele, y por ahí creo que la radio la dejaría un poco al final, tiene creo que tiene algunas características particulares la Sí, radio sí, sí. Que se viene defendiendo hasta el día de hoy. Bueno, sí, que creo que resiste sí, se puede escuchar haciendo otras cosas, tiene determinaciones que creo que hay algo en el sonido también, que lo digital que no no lo lo tiene, logra, no lo logra, sí, que sí, sí. quizá hay algo ahí también, no lo sé. Pero bueno, creo que esa convergencia es más fácil ir desde la radio a algo audiovisual que desde la gráfica a hacer televisión. Sí, Es sí. mucho más Es complejo. mucho más complejo. Eh, creo, tendría que pensarlo mejor, 2008, 2009, pero creo que ahí empiezan los problemas. Vos llegaste a la madurez de TIC y ahí te proponen, ¿cuál fue el cargo más alto que tuviste en TIC? Y yo ahí fue como analista senior en planeamiento y control de gestión. Era como ya ver la integridad del negocio De de todo el alguna negocio. manera. Ujú. Vi costos, después ves otra parte, ingresos solo, específico y demás. Terminé viendo como el panorama general. Interesantísimo eso. Nos sacan los derechos del fútbol. Yo estuve 2 años después. El grupo entra ahí, obviamente. Pero eso fue, eso fue cuando empezó, cuando fue Fútbol para Todos. Ahí Eso es fue. 2009, 2010, claro. Claro, sí. Sí, sí. Yo salía del canal cuando estaba entrando Grondona a comunicar que el contrato se Se finalizaba. finalizaba. Sí, sí, sí. Y Sí, eso me imagino que debe haber sido, bueno, aparte la crisis que haber vivido sí. todo el mundo personalmente. Eso es muy, muy interesante lo que pasó ahí, porque el canal eran unos 500 personas más o menos. Y eso es algo, es un efecto pandemia, le digo yo, algo impensado, externo, Sí, sí, sí. imposible de predecir, Sí, ninguna sí. estrategia de negocio a 5 años. Porque era una locura, nunca nadie lo podía prever Siempre se pueden hablar de esas cuestiones, porque por ahí hay un rumor político o algo, pero nunca, y en ese caso se concretó. Y Sí, fue sí. bastante rápido, porque creo que fue en un mes. Fue como muy rápido la noticia. Yo internamente pensaba, digo, bueno, esto no va a pasar esto. Y cuando tomaron la decisión y lo Sí, abrieron, sí, dije, sí. Sí. Y ahí el canal entra en un proceso, obviamente, se toma su tiempo y arma un plan que era un poco cómo construir futuro sin los derechos, que era obviamente su máximo. eh, sí, el gran poder que tenía. sí, y creo que el canal ha hecho inteligentemente previo. Obviamente, con el diario El Lunes se puede decir que se tendría que haber hecho en más medida, pero creo que no vale la pena pensarlo así.
venía trabajando en los Juegos Olímpicos fuerte con Gonzalo Bonadeo. Sí. Hay un desarrollo de los derechos del básquet también. Entonces creo que no quedó tan desprotegido, porque creo que tenía el fútbol, tenía los derechos del fútbol, pero había construido algo. Pará, ¿fútbol de primera lo tenían ustedes? No, lo tenían el 13. Fútbol de primera era torneos y competencia, lo producía y lo televisaba Canal 13. Porque vos te tenías que sentar el domingo a esperar que, Sí. ellos te dijeran, bueno, cómo habían salido los partidos, Sí. todo el mundo miraba esa... Sí, claro. Eso era fuertísimo. Sí, también. estaba todo pensado. Bueno, lo analógico permitía mucho de eso y tenías una cobertura legal para hacerlo. Pero sí. tenían producciones hasta de cine. No, eran producciones... Impresionantes. Bueno, creo que gran parte de lo que queda hoy del fútbol argentino, de cómo se televisa y cómo se ve, viene de ahí. Viene ahí. Creo que se pensó el fútbol como un producto hiper profesional. Las aperturas que tenía el fútbol de primera eran... Hasta el día de hoy, si vos las ves en YouTube, son impresionantes. Y creo que el canal eso lo recogió muy bien siempre, y creo que lo sigue haciendo en gran medida, de recoger el espíritu del fútbol argentino, de cómo percibe el fútbol el argentino promedio, y después cómo se ve eso en pantalla. Porque fíjate que en ese momento se empezó a poner las cámaras dentro de los túneles. Había toda una experiencia. Te mostraban el lado de atrás del fútbol que no veía. Entonces era espectacular. Sí, había toda una magia que Con estaba Vangelis por descubrirse, ahí claro. No, fue impresionante eso. Sí. A mí me impactaba cada domingo que lo veía. Decía, qué bueno esto, impresionante. Bueno, te saqué del lado de la crisis que empezó a vivir. Bueno, ellos se fueron reconvirtiendo. Sí. ¿Y en qué momento llega tu ofrecimiento? Yo era lo que hacía de alguna manera, reportaba cómo estaba el negocio desde Teis Sport a la parte de Clarín corporativa. Bueno, ya tenía relaciones con los chicos y se genera ahí una posición en la dirección de control corporativo, que ya es la parte corporativa del grupo. Clarín no es el diario, sino la parte, digamos, que nuclea a todas las empresas. A todas las empresas, exactamente. Así que, bueno, tuve la suerte de entrar ahí porque fue, creo que, la experiencia de mi vida. Porque ahí vos veías el mapa financiero y económico de todas las compañías del grupo, ¿o no? Después, sí, de muchas, de varias, de alguna manera. Obviamente eso es impresionante, pero creo que ahí lo más interesante es el aprendizaje que tomás en esos lugares sobre cómo ver eso. Eso es lo relevante. A ver, explícame eso. Y porque ahí te encontrás con perfiles técnicos que son pero hiper alto nivel. Entonces, el nivel teórico que aprendés en esos lugares es es impagable. Así que creo que eso fue impresionante, además de nivel compañeros, profesionales. Fue muy bueno toda mi etapa ahí. Fue buenísima la del canal también. ¿Pero ya ahí lo tenías a Mañeto sentado en una mesa de directorio o no? Sí, participé en directorios de los dos lados, del lado del lado como de grupo, siendo un poco los ojos ahí del accionista de alguna manera, y del otro lado ya desde acá, desde los Andes. De los Andes, claro. Como cabeza de la compañía, presentando un poco la situación de la compañía. Sí, muy interesante. Bueno, llegás a estar dentro del sistema corporativo de Clarín. ¿Y ahí cómo surge el puesto? Yo creo que esos fueron unos 8 o 9 años. Ah, bastante. Sí, mucho tiempo. Siempre en control de gestión. Bueno, después, porque ahí hacíamos auditorías también, por un perfil que mucho no me gustaba, pero que hacerlo siempre enriquece después para el resto de mi carrera. Me sirvió muchísimo y teníamos un sector de economía también. Y ahí estuve, 8 o 10 años en control de gestión, y en un momento, ¿qué sucede un poco ahí también? Que no gestionás compañías, o sea, no gerenciás. Y yo ya tenía ganas y ya había estado un poco en Teis Sport haciendo algunas cuestiones más de la diaria, me gusta más eso también. Y dije, bueno, si aparece alguna oportunidad o empezar a trabajar en eso. Y ahí surge, creo que era internamente, la posición de gerente de finanzas acá en el diario. En Diario de los Andes. En Diario de los Andes. Y yo no conocía Mendoza. No. Y me había
Me fui con Ceci a vivir ahí, en ese momento, a 5 cuadras de Clarín. Bueno, A y vi 5 esa... cuadras de los Andes. No, de Ah, Clarín en Buenos de Aires. Clarín, Ahí Buenos me Aires. recién Ah, mudado. Y veo esa posición y digo, che, puede ser algo. Soy del interior, son provincias más chicas, me gusta esa dinámica. Creo que me asemejo mucho más en la forma de vivir, en la diaria. Dije, bueno, por ahí está bueno explorarlo. Y así fue. Así mirá fue. vos. ¿Y llegaste Sí. acá en qué año? Y en el 2017 viajé todo un año. Fuiste y volviste todo el año. Todo el año, toda la semana. Viajaba los domingos o lunes temprano, me instalaba acá y el viernes me volvía. Sí, sí. Fue un año de más que nada diagnóstico, entender bien dónde estaba la compañía, empezar a pensar un poco dónde estaba ¿De qué parado. se trataba, claro? Sí, sí, Y sí, ahí sí. llegaste vos como gerente financiero y con un CEO nuevo. Así fue. Claro, estaba Claro. Luis, en ese momento Luis García, creo que ya tenía 1 o 2 años. Ah, él ya estaba acá. Sí, Ujú, estuvo un tiempo sin CFO. Yo ya lo conocía de la parte ujú. corporativa, Luis había estado ahí. Así que, nada, fue una entrevista obviamente más corta, pues ya gran parte Ya del te camino conocía, claro. habíamos recorrido juntos, nos conocíamos. Ujú. Y de alguna manera yo veía la compañía desde el otro lado, entonces como que Claro, eso, tenés mucha información. claro. Así que ese fue, y en el 2018 ya nos mudamos con Cecilia, Ujú. nos mudamos a Mendoza, sí, sí. Y empezaste a hacer, bueno, todo el trabajo financiero que Sí. en una etapa de recambio absoluto de tecnología, de cabeza, de, bueno, de crisis de medio que no para nunca, porque Total, sí, sí, ahí sucedió, se acelera la convergencia de alguna manera, ya los medios gráficos. la convergencia le ganamos. Convergencia es que un medio puede hacer, un medio antes era gráfico y solamente hacía un diario. Ujú. Y la radio hacía la radio. Y la convergencia es que todos pueden hacer todo Todo. de alguna manera. Hoy hasta está cambiando eso también porque el streaming reúne. Bueno, esto, Acá esto. estamos haciendo Yo quiero mi canal de televisión y lo hago yo totalmente. y me lo subo a YouTube y chao. Totalmente. Costo de entrada bajo o Cero, casi nulo, claro. porque hoy tener un canal en YouTube es gratis. Ujú. Bueno, pero ahí hay algo de producción que sí, pero infinitamente menos Sí, mucho más costoso barato, sí. que antes. Con un producto que en ese momento el papel sostenible, hoy creo que también de alguna manera, repensado, un poco como lo está desarrollando hoy, creo que algo quedó de eso, pero con una necesidad, te diría, extrema de empezar a hablar el lenguaje comunicacional de medios a nivel regional, mundial, porque hoy también eso está un poco borroso, los límites. Y sin un modelo de negocio que te lo pague. Porque en ese momento, recuerdo desde el 2014 en adelante, bueno, Los Andes fue el primer medio digital, fue el primer .com, digamos, de noticias. No me digas. En el 95, sí. ¿Sí? Pero antes que Clarín. Antes que Clarín. Ah, Clarín mirá. creo que lo hace en 97, creo, 97, 98, por ahí. 96, creo que La Voz del Interior, algo así, pero están por ahí. Pero el primero que lo hace es Los Andes de Mendoza. Eso era un experimento. Claro, En el no. 2014-2015 empieza masivamente, empieza a tener audiencias masivas, pero sin un modelo de negocio que lo pague. Claro. Internet nace gratis, por lo tanto, ¿por qué pagar ¿Por por qué eso? pagaría por eso? Y el medio de comunicación, eso no encuentra la forma rápida, ninguno, creo que en el mundo pasaba, no era un Nadie. tema local. Y bueno, creo que ahí empieza esa necesidad de empezar a reconvertir, empezar a entender por dónde vienen los ingresos ahora de manera digital. Son infinitamente más bajos que en ese momento te da un negocio analógico. A nivel sistema de producto es distinto, porque los medios de comunicación hacían un producto, algo físico. Eran más parecidos a una fábrica. Exactamente. Y hoy prestan un servicio. Entonces ya estás hablando de una modalidad productiva sustancialmente distinta. Y a los medios de comunicación también les pasó eso. Y el vértigo del lector que cambió radicalmente su manera de consumir noticias. Total. Que, aparte la querían, claro, es todo, empezó la inmediatez a cualquier costo. sí. Creo que eso se da un poquito más, me parece, este último tiempo, lo del
lo de la pelea por el clic y todo eso, creo que es un poquitito más moderno. Y ahora creo que se da esa puja más, creo, lo del tema de hacer contenido rápido y en un delivery directo al que te puede generar un ingreso que hoy es Google, en mayor medida es Google. Eh, creo que la primera parte se dio más que nada por, y ahí hago hasta autocrítica de alguna manera, creo que los medios no supieron ir rápido a hacer contenido fresco, Es que yo en creo plataformas modernas. Creo que que es entendían muy que se difícil. canibalizaban cuando la práctica... Creo que innovar, bueno, los medios te han obligado a innovar todo el tiempo y en esa innovación, cada vez que innovas, decís, pará, pero estoy perdiendo esto y cómo voy a pagar aquello y cómo... Sí. Entonces en esa cuestión creo que terminás perdiendo sí o sí. Y el que dice que no tiene esa discusión, te miente, porque yo creo que es natural del ser humano interpretar, ponerse a la defensiva. Siempre es más fácil verlo con la historia, entonces hoy es más fácil verlo, en ese momento no. Creo que hay que pelear contra eso de alguna manera, no sé cuál, pero de alguna manera. Pero cada cosa nueva que ingresas, como que te pones reticente y te cuesta adaptarte y dar una respuesta mejor, ¿no? Sí. Sí, y muchas veces es lógico del por qué. Porque si yo no tengo una línea de ingresos claro que me determine que eso puede ser pagable, en algún punto también me pregunto por qué lo haría. Entonces, creo que los dilemas se dieron por ahí y yo creo que ya estamos en otra etapa. Creo que hoy podés tener un medio digital sustentable, creo que se puede. Hay que ver con qué nivel de seres humanos, ahí me lo planteo. Sí, sí, y de calidades periodísticas. Y sí, no, calidad. Es otro como otro apartado. Sí. Creo que todo se ha resignado en... Bueno, ha sufrido mucho el periodismo en todos estos cambios. Hoy creo que pagar calidad en medios, yo no lo estoy viendo, veo muy buenos periodistas, eso sí, pero que son cosas distintas. Porque creo que un buen periodista puede hacer un muy buen trabajo, pero creo que un medio es otra la función que tiene, que ya son cuestiones más de largo plazo, más de visión, misión de lo que representan para la comunidad. Y creo que hay cuestiones ahí un poco más pesadas, que eso no tiene nada que ver con el clic, con el contenido viral y todo eso. Creo que ahí te diría que es mi gran tristeza con los medios de que no puedan o podamos encontrar en ese lugar mucho más poder de largo plazo. Recién hablaste de Google, bueno, fue en esta convergencia que decís. Primero vos vendías, aparte nosotros como agencia de publicidad, claro, nosotros comprábamos muchas páginas de papel. Esa página, a nosotros el medio nos comisionaba por eso. Y era como mucho más fácil. Bueno, compré una página, media página, 5 páginas. O una empresa misma decía, che, me quiero posicionar, comprate 5 páginas el domingo y estás posicionado. Ya está, no necesitas mucho más. Cambió todo lo digital, se fueron a los banners. Hoy volvió a cambiar todo porque banners es difícil, la gente mucho no lo ve, entonces no lo registra. Aparece todo lo que es la venta de contenido. Y acá hay un punto de inflexión que es la IA y el tratamiento de eso. Google ha caído, no sé, creo que del surgimiento de ChatGPT ha caído casi, ellos tenían el 99% del mercado, creo que hoy tienen el 60%. Y eso además genera que no tengan lo que tiene ChatGPT, que vos le tenés que pedir el link para que te lo muestre. El negocio, ¿querés explicar vos cómo es el negocio de las búsquedas de Google? ¿Cómo le paga el diario? El de ChatGPT no lo sé, el de Google sí, porque lo trabajamos en el diario muchísimo tiempo. Pero ahí déjame decirte algo que creo que es la causa principal del por qué derivó en todo eso. La industria cambió el modelo de negocios y eso hizo que cambió pesos analógicos por un montón de centavitos digitales. Ese fue el cambio más drástico que tuvo la industria. Exacto. Donde podía consolidar una línea de ingresos sostenida con un P por Q muy fácil de hacer, a un inventario infinito, porque Google tiene inventario infinito.
te puede dar la publicidad que vos quieras, donde quieras, a quien quieras, a la hora que quieras, casi te diría el precio que quieras de alguna manera. Sí, porque, sí, como tiene, anunciante vos decías, uy, mirá todo lo que puedo hacer, y como medio, bueno, y te devolvió performance. Y te dijo, mira, lo vieron 55 personas, de esta hora a tal hora, 8 hicieron claro, clic, te dio muchos datos. y encima te dio información que los medios no te daban. Probablemente te quitó otras cosas, no lo sé. Cuestiones más de marca, eso que la marca tiene que tener de largo plazo, que es ese posicionamiento que tiene que ver más con cómo te relacionás con la comunidad, más que cómo te perciben tus clientes. Yo creo que ahí el que se fue derecho a lo digital, para mí a la larga sentís el golpe, porque después muchas cosas de los negocios pasan por el relacionamiento y eso lo digital no te lo da. No te lo- Pero el negocio era bastante básico. Era, mirá, poné la plata acá, decime de qué manera querés que a qué público querés llegar. Y por eso yo me doy vuelta y le compro un medio para poner el banner ahí. A eso. Muy fácil. La cadena de valor muy fácil de entender de ese lugar en términos técnicos, tecnológicos. Bueno, Pablo Vicky te lo podrá explicar mejor. La cadena era infinita, porque vos tenías los publishers, los que publicaban esta publicidad, y después tenías infinitas cadenas intermedias que compraban y vendían inventarios. Que ya es otro negocio, un negocio casi tecnológico. Los medios ahí no sabían cómo hacerlo. Creo que es eso, y muy interesante esto que decís. Sí, creo que ChatGPT o cualquier inteligencia le está empezando a algo que era impensado, ¿no? Algo que era impensado, que hace eran 2 años. los dueños del mundo, hoy se están viendo, Sí. y está habiendo un montón de cambios. Sí. Google está haciendo todo un montón de cambios en eso, pero bueno, va perdiendo todo el tiempo. Sí. Pero pierden, pero uno dice, bueno, pierde Google, pero en realidad pierden todos los que viven del contenido. Sí. Porque Google es la única empresa que hasta hoy hacía rendimientos muy buenos. Sí, y mirá qué paradoja, justo cuando empieza a tener sentido para los medios. Cuando digo medios, digo hasta generadores de contenido. Alguien que genera bien contenido. Eso. O sea, YouTube tiene la misma claro. modalidad de monetización, o muy parecida. Qué paradoja, cuando empieza a tener sentido y empieza a encontrarse una forma, un modelo que puede ser casi estandarizado, se empieza a romper. Se empieza a romper. Bueno, y se empieza a romper por el más fuerte. Eso es lo que a mí me impacta. Ese es el mundo de los negocios al que estamos yendo. Estamos yendo que yo no encuentro ahora muchas compañías, salvo las muy, muy grandes, que hagan planes de negocios muy rigurosos a 5 años. Antes eran rigurosos a 5 años. Sí. O sea, vos tenías que estimar la demanda posible de acá a 5 años. Yo creo que nadie lo hace hoy a 5 años rigurosamente. Hay un plan estratégico, sí, hay un posicionamiento, hay algunas cuestiones técnicas que se deben hacer, creo yo, pero hay otras que perdieron sentido. Perdieron sentido. ¿Alguien intentaría proyectar los ingresos financieros publicitarios de Google de acá a 5 años? No, es imposible. Recién, yo, bueno, leía mucho y recién el año pasado Google entendió que si no incluía videos en su búsqueda, nadie más los iba a ver. Primero porque las nuevas generaciones no buscan por palabra, buscan por audio o buscan por video, por eso la generación de contenido constante y va a ser cada vez más. Claro, eso termina rompiéndolos a ellos y decir, che, no, pará. TikTok los chicos hoy buscan por TikTok lo que antes buscaban por Google también. Sí. Entonces ahí tenés otro destructor de la cadena de búsqueda. Sí, creo que está pasando, creo que no va a parar eso, pero creo que por la misma esencia de los consumidores. Todo ya, todo gratis y que me baje la ansiedad. Sería todo eso, lo quiero rápido. Y creo que se suma un concepto más que es con cada vez más dificultad de diferenciar cuestiones más profundas de lo que estás buscando. Me imagino, un estudiante debería tener necesidades temporales y de profundidad de contenido muy diferente a lo que lo tenga alguien que quiere resolver algo puntual en su pyme.
Entiendo que deberían ser búsquedas distintas. Y no sé hoy qué capacidad de la tecnología nos está dando de poder diferenciarnos en eso. No, y cada vez más empieza a confundir entre lo que es real y lo que no es real. Bueno, noticias ni hablar. Noticias ni hablar, digamos, eso. Nosotros, a ver, hace 15 años pasaba algo fuerte y vos salías corriendo al diario Sí. Los Andes a Sí, buscar la verdad que tenían. Hoy sí. tenés una confusión importante en eso. Yo creo que ahí los medios, no es que se perdieron, pero digo, no evolucionó el tema de los tokens. A mí me gustaba ese concepto de token, de darle... De tokenizar la noticia. Claro, porque en el fondo no deja de ser el periódico. ¿Por qué creíamos en el periódico? Porque está escrito, es verificable, está ahí, lo tocas, lo lees y vos, si alguien querés ir a demostrarle algo, ibas con el papel y se lo mostrabas. Claro. Lo digital se corrige, lo digital tiene un montón de aspectos que son mucho más líquidos. Por eso el concepto hoy de verdad líquida en el mundo viene un poco derivado de eso. Y creo que si encontraríamos una manera de darle posibilidad de que sea único, escrito, inmodificable, a algo digital, empezaría a tener otro valor. El token tenía ese sentido. O tiene, perdón, porque hoy sé que no está en auge, pero claro, digo... Pero no lo había escuchado nunca, tokenizar la información. Sí, algún medio brasilero lo intentó. Yo lo estudié en su momento. Yo quería hacer la primer tapa del diario Clarín, del diario Los Andes, perdón, la primer tapa, tokenizarla y venderla. Entonces vos podías tener de manera digital la primer tapa papel tokenizada del diario Los Andes. Y era única, y vos la tenías vos. Obviamente se replica la imagen, pues ahí estaba el error del token. O sea, una imagen se replica infinidad de veces Claro. digitalmente, pero le podés dar propiedad basándote en un token. La propiedad la tiene uno. La tiene uno. Ajá, mirá bueno, creo que ahora eso no sé si está medio muerto, no sé en qué anda el token, pero bueno, tenía una lógica económica para que algo funcione. Una lógica económica y además le daba una validez de verdad que hoy es difícil. Muchos artistas digitales le ha ido muy bien con eso, que vendían sus obras digitales. Sí. Volviendo a tu parte de financiero pasás a ser CEO de Los Andes. Esa reconversión te meten en otro puesto más de guerra en una organización de crisis absoluta. Sí. Les recomiendo, si alguien es financiero y quiere hacer el camino para llegar a CEO y demás, que lo empiece temprano las habilidades blandas y demás, porque es por donde después tenés que empezar a desarrollar. Vos ves números, decís esto no. Yo tuve suerte que estando ahí en la dirección corporativa, en Clarín, como que de alguna manera ese camino en un momento alguien me lo hizo ver. Dijo, mirá, o sos técnico y te desenvolves como un muy buen CFO o alguien muy bueno en eso, y tratarás de ganar mucho dinero haciendo eso técnicamente y te olvidás de lo otro, o empezás a formarte en lo otro también. Es interesante tener una formación dura financiera, creo que para los negocios te da cuestiones muy interesantes, pero hay que recorrer ese camino. Entonces, de alguna manera yo tuve un poco de suerte, algo será autogenerado, no lo sé, alguien me ha ayudado también y agradezco eso. En Los Andes pudimos hacer el camino de CFO, hice gerente de operaciones. Entonces ya ahí incorporaba cuestiones más blandas, más de marketing, comercial. Entonces, por suerte eso como que fue un poquito menos difícil después desarrollarme como CEO, gerente general, que ya tiene otros componentes, que es vinculación con la comunidad, interpretar las variables de otra manera. Exponerte un poco más también. Exponerme, totalmente. Eso yo me acuerdo, apenas te conocí, es como que estabas ahí como que querías, pero no te animabas tanto. Sí. Te sentías muy chico también. Sí, bueno, es que yo como gerente financiero hoy tenía 34 años. Claro. Yo me sentía chico además, o sea, no solo que lo era en términos de edad, probablemente, no lo sé, probablemente alguien te dice, no, mirá, hoy son CEO a los 22 años y tienen startup. Pero estabas en una estructura donde generalmente los CEOs o los directores generales eran tipos muy grandes. Totalmente, sí. Y de alguna
de alguna forma, implícita, hasta amigablemente, las corporaciones o las empresas grandes te hacen pagar un poco la edad, de alguna manera. No es, no, o sea, pero por simple hecho de que son así, por cómo están construidas. eh, por lo tanto, eso también siempre, de alguna manera, está dando vueltas. Pero bueno, creo que también la finanza te hace ser cauto, ¿viste? Entonces creo que lo manejé o intenté manejarlo de la manera más prudente posible, porque los riesgos son altos, porque podés cometer errores por ahí por no estar preparado. Así que nada, creo que fue así. Fue lindo, yo estoy muy contento con eso. Y vos le presentabas, ibas a Buenos Aires y le presentabas a Mañeto, al directorio, Sí, los sí, planes los de los Andes. planes de negocio. Previo había corporativamente, validás mucho de lo que vas haciendo y finalizás un poco Porque vos presentando. como director de empresa dentro de una corporación, claro, vos desarrollabas tu plan de negocio y eso te ibas a Buenos Aires a validarlo Sí, completamente. sí. De vuelta, en compañías que ya tienen su historia y demás, no tenés tanto espacio, no sos tan disruptivo en lo que haces, de alguna manera. Podés presentar planes y demás. Hay un espacio que puede ser limitado o no, dependiendo de las circunstancias organizacionales, si los accionistas invierten o no, hay varios condimentos. Pero en términos generales sí, era eso, era un poco darle esa continuidad de planes de negocio con una estrategia general, porque el grupo siempre tiene una estrategia global, entonces siempre estás acompañado muchísimo por eso. Y sí, te diría que es eso, o sea, son grados de libertad para manejar la compañía adentro de una corporación donde hay un montón de reglas de juego. Ese sería el resumen. ¿A dónde se va cuando escuchás que Clarín empieza a dejar de tener el interés que tenía por la prensa, por los Andes, ¿a dónde se va todo ese interés? No sé si diría que perdió el interés, no, yo creo que lo tiene. No, yo creo que lo tiene, quizá con otra estrategia. Yo creo que nunca va a perder el interés, porque creo que está en el ADN de las personas que componen el grupo, de la marca, cómo viene el país. No, creo que eso, no te diría que hay ninguna pérdida de interés. Creo que se dieron circunstancias puntuales de negocio, probablemente. Sí, así lo percibo. Sí. ¿Qué crees que, bueno, ahora estás como director de una empresa también icónica De Mendoza, de sí. Mendoza? No sé si decir la empresa, pero el Hospital Español es como, viste, los Andes, el Hospital Español son marcas muy fuertes para los mendocinos. Eh, ¿Qué crees que o el principal mal que tienen las empresas eh, de esos tamaños, porque son muy grandes? El Hospital Español hoy, ¿cuánta gente tiene? Y hoy somos unas casi 900 personas. Sí. Claro, una estructura muy grande tiene. Sí, de muchos años. Bueno, icónica, como vos Claro. bien lo decís. Sí, a ver, hace muy poco que estoy en el español. Te hablo en términos generales de las empresas Sí. en general. Yo creo que cada una tiene como sus crisis y pueden venir por el lado de productos, puede venir por el lado de accionistas. Las corporaciones se defienden un poco más de eso porque asientan las planificaciones un poco más. Pero a veces si vos tenés una empresa mediana donde el accionista marca mucho el ritmo de la empresa, cualquier cosa que le pasa al accionista marca el ritmo de la compañía. Exactamente. Y eso no es una crisis de la compañía, es una crisis del accionista, es una crisis del dueño. Exactamente. Bueno, entonces siempre hay que, por lo menos en mi caso, digamos, las veces que he hecho consultoría y demás, identificar de dónde vienen los problemas. Que la mayoría de las veces son multicausales. El que te dice, no, mira, tengo un problema en mi compañía y por eso no, difícil, probablemente sea multicausal o un conjunto de cosas que te lleven a tener una crisis, un problema. A veces viene por problemas internos, otra vez viene por problemas externos. Te sacan los derechos del fútbol. Claro. Creo que es eso. Que vos no estuviste, pero me imagino que en el español debe haber sido, pandemia debe haber sido también una crisis. No, impresionante. Por lo Sí. que me cuentan, que mucho, una experiencia. Además, tiene una calidad profesional el Hospital Español, de médicos. Sí, siempre altísimo. fue referente. Entonces, y mira, yo siempre lo digo así, porque en el diario Los Andes me pasaba de alguna manera. Una compañía que tiene 100 años, o sea, ya demostró infinidad de veces que se reconvierte.
porque si no, no estaría Si 100 no, años. exactamente. Entonces, también tienen en su ADN la reconversión. Pasa que a veces cuando vos lo ves en el corto plazo o ves la coyuntura, eso no se nota y te parece como que todo se termina mañana. Pero las cosas no se te van a terminar mañana. Entonces creo que esto está bueno a veces pararse de ese lugar, de ver las cosas con una amplitud temporal, más allá de que es agobiante la diaria. Eso hay que entenderlo y hay que hacer cosas para que no pase. Claro. Pero creo que hay que verlo así. Entonces creo que por eso, las compañías en crisis, te diría, decime en qué industria está, Claro, contame si es un poco. grande, es chica. Si... ¿Cuánto influyen los recursos humanos en esas crisis? Yo creo que, mira, nosotros nos pasó pandemia de vivirlo en el diario Los Andes. Yo creo que ahí, en ese tipo de cosas, te jugás todas las cosas que hiciste previo, si son sólidas o no. Es como, viste, hiciste tu casa, bueno, con los primeros sonda, ahí empezás a entender si le hiciste bien. Sí, tal cual. Bueno, creo que tiene mucho de eso. Creo que tiene mucho de eso. Tenés que tomar decisiones rápido. No tenés manera de hacer parálisis por análisis, que lo que venimos del mundo de la finanza entendemos de eso, que a veces te paralizás analizando y nunca tomás una decisión. No, bueno, no se puede. Tenés que tomar la decisión ya. Claro. Entonces ponés en juego todo eso y creo que lo más importante, y gracias a Dios yo lo validé en el diario porque lo pudimos hacer, es que te responda el equipo en términos donde ya no son comprobables profesionalmente. Es un teléfono a las 3 de la mañana porque la máquina no funcionó y tal cosa. Una imposibilidad de, no sé, distribuir el diario porque hay un problema y la persona se queda 6 horas llamando al ente que autorizaba para que suceda y se queda y espera y lo empuja. Te jugás eso. Claro. Ahora, si llegaste a eso y no lo tenés, no lo tenés, no va a estar. En un día no lo construís. Exactamente. O vas a tener que hacer todo vos ese día. Claro, el compromiso de armar un equipo y de que ese equipo funcione solo. Sí. Si no lo fuiste armando, fuiste. Sí. Sí, y te deja después, te deja un anillo después que es impresionante. Claro. O sea, por eso te diría que la etapa, sobre todo ahora que estoy construyendo y demás, empieza a tener un valor impresionante el tema equipos. Calidad y formación. Y cuando digo calidad, no solo en términos técnicos, sino calidad de lo que vos consideres tu calidad humana, que tengan seguridad psicológica, o sea, un montón de factores. Porque por ahí puede ser muy bueno y se te vuelan. Sí, porque con el tiempo te alejás de la toma de decisiones más diaria, donde necesitas otro tipo, de donde el equipo tiene que responder de otra manera. Claro. Y ahí creo que se torna relevante con el tiempo. Sí. Vos entrás a una empresa y tenés que hacer un panorama general de toda la compañía. ¿Por dónde entras? ¿Cómo empezás a analizarla? Mira, yo me apoyo en un libro que me recomendó un amigo, Alberto Aguiló, mendocino, que se llama Los primeros 90 días. Ah, mirá. Está bárbaro. Y aparte justo Alberto, súper atinado, me lo recomendó en el momento justo y demás por otro cambio que había tenido. Y es un set de cosas que se hacen en esos primeros 90 días. Mucho de evaluación de la compañía, información, aprender, o sea, absorber. Poquito de explicar nada a nadie. Vos no venía a decirle nada cómo se tienen que hacer las cosas, sino entender cómo funcionan las cosas. Entender la industria. Aunque estés o no estés en esa industria, a veces cuando cambiás de cargo, tenés que aprender otras cosas de la industria o tenés que aprender a ver la industria desde otro lugar. En los medios también te puede pasar eso. Entrevistar a todos los recursos, los máximos que puedas. Escribir mucho. Escribir. A mí me gusta escribir a mano, pero si no, redactar, escribir. Creo que eso es súper valioso porque empezás a formar conceptos. Y ahí jugás también esos 90 días tener algún nivel de respuesta porque también, sea la gente o los directivos quien te contrate, espera algo de vos en un plazo relativamente corto. Y es interesante ahí diferenciar bien qué cosas se pueden lograr, cuáles son tus compromisos de corto plazo, cuáles son los de mediano y cuáles son los de largo. Porque a veces los ejecutivos, no sé, ¿en qué nos podemos equivocar? En decirte, mira, quiero lograr algo, es o no lo logré,
o los tiempos que nos propusimos no fueron los adecuados. Entonces creo que entender eso y negociar eso en el buen sentido, lo digo, creo que es súper relevante en esa primera etapa. Ujú. Sí. Bueno, el Día de los Andes te dio mucha exposición. Creo que has tenido etapas aparte de confrontar muchas crisis. Esas crisis te llevan a estar muy estresado y ¿cómo haces para bajar o qué usás vos para descomprimir un poco tu día a día? Escucho ofertas también, porque podría ser... Nada, creo deporte, mucho deporte. Toda mi vida hice deporte. Le doy mucho valor al deporte, porque creo que es el ejercicio el que encontré yo, Ujú, que es el que más herramientas te da para una desconexión real. ujú. Porque hay algunos deportes que no se pueden hacer si vos no estás ahí en el presente. Exactamente, pero ¿qué te gusta hacer? Bueno, juego al golf, me encanta eso, que Ujú. lo incorporé cuando me vine a vivir acá. Jugué al fútbol toda mi vida también, y al tenis lo intento como puedo. Sí, te diría que eso. Pero sí, más que nada hacer mucho ejercicio, mucho deporte con eso. Me gusta el deporte competitivo, me gusta la competencia en ese ¿Te sentido. gusta ganar? No me enganché tanto en correr, que también tendrá su Sí, sí. competitividad y demás, pero me Sí. gusta más esos deportes y en equipo también. ¿Fútbol? Fútbol, jugué mucho tiempo al fútbol de chico. Ujú. Eh, jugué en Chivilcoy, jugué en alguna liga, ¿sí? Sí. Tuve la suerte de irme, yo soy hincha de Racing, me fui a probar a Racing y a Independiente, a los dos clubes, con varios amigos míos, amigos de toda la vida. Racing Independiente. Sí, a los dos en 2 días de diferencia nos fuimos a probar. Sí, captaban chicos así de provincia, que Sí. sí, bueno, nos eligieron Y a te 4 o dijeron, 5 no, para... vos vas a ser un buen Un buen CEO, me financista. dijeron, sí, no, un entusiasta de eso. Pero bueno, nada, como apasionado como en todo lo que hago. Bueno, has elegido vivir en Mendoza. ¿Vas a seguir tu vida acá? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Qué te gusta Sí. acá? Todo, el clima, la gente. No lo estoy diciendo en orden, ¿eh? El Sí, orden sí, sí, aleatorio, sí. pero sí, el clima, la gente. Creo que Mendoza tiene un tamaño de provincia que creo que es perfecto. Porque creo todavía, y ojalá le dure mucho tiempo, creo que conviven un montón de factores súper interesantes. Las cosas están cerca, son de calidad, los comercios, la calidad edilicia de las cosas, ir al cine, o sea, todo performan como en una gran capital, Ujú. y sin embargo conviven algunos factores más de ciudades más tranquilas, y creo que eso es espectacular. No sé, lo tengo en las raíces de alguna manera, entonces por ahí Sí, eso sí. me acorta distancia. Se valora. Sí, se valora Bueno, mucho. Cami, muchas gracias por venir. Un placer haberte tenido, haber podido hablar con vos. Gracias, Ale, Y me bueno, sentí súper cómodo, te espero agradezco. que, bueno, haciendo los primeros pasos con el hospital. Bueno, gracias de nuevo. Gracias.